Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a analizar la situación de la provincia de Bocas del Toro. Esta es una provincia que a lo largo de los años ha tenido circunstancias muy distintas en cuanto a paros, cierres y la forma en cómo se ha desarrollado. Por muchísimos años desde el inicio de la República estuvo aislada del resto del país y esto ha provocado que tenga influencia de otras partes del mundo, incluso más externas que en su momento internas. La actividad bananera es uno de los principales focos de empleomanía ahí y ha estado presente por muchísimos años, prácticamente desde el inicio de la República, con diferentes picos, altas y bajas. Sin embargo, la situación en este momento, a raíz de la protesta que tienen algunos de los empleados que trabajan en la bananera, la empresa ha dicho que han tenido pérdidas extraordinarias, prácticamente irreversibles, y ayer este jueves se realizó una reunión con el directivo de la empresa chiquita y el presidente de la República para tratar de arreglar la situación. Hoy le voy a dar un pantallazo de qué es lo que está pasando en Bocas del Toro y nos va a hablar un empresario que tiene ahí muchísimos años y que sabe muy bien qué es lo que se maneja ahí. Es miembro de la Cámara de Comercio de la provincia. Le saludo mucho. Gracias, don Simón Valid. Bienvenido. Gracias, Adelita, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Don Simón, si usted pudiera darnos un pantallazo, más o menos resumido, de qué es lo que está pasando ahora mismo en la provincia, ¿qué pudiera decirle a la audiencia? Bueno, la provincia en este momento está viviendo una situación muy particular porque está prácticamente paralizada, ¿no? Por razón pues de un paro convocado más que nada por trabajadores bananeros, por el sindicato, uno de los sindicatos más fuertes, más grandes de la República. Y paro que es distinto a los paros que se dan en el resto del país, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un paro que se ha declarado de una forma indefinida y también paro de 24/7. Es decir, es un paro definitivo. Las calles están tomadas, están sitiadas, las carreteras que mantienen a la provincia aislada, no hay libre circulación, ¿no? Que está afectando no solo al comercio, sino a los mismos habitantes del lugar, los vecinos. Es el que necesita ir a recibir atención médica, a los hospitales. Las ambulancias a veces no pueden circular y si circulan están sometidas a una revisión por parte de los manifestantes y dicen si pasa o no pasa la ambulancia. ¿No? O sea, que prácticamente los protestantes están dominando. Así mismo. ¿Qué es lo que pasa en la provincia? ¿Quién entra, quién sale y cómo? Así mismo. Y los que han entrado ya están ahí retenidos, o sea, no pueden ni avanzar. No pueden salir. No pueden salir ni avanzar. Y hay productos que están en camiones. Y los productos, aparte del banano, también la provincia produce plátano y produce cacao, que también se vende. El plátano, por ejemplo, se comercializa aquí a nivel local para abastecer los mercados locales. ¿Cuántos puntos de cierre hay en este momento? Bueno, solamente en el área de Changuinola hay más de 20 y los cierres están a 2 kilómetros. Cada 2 kilómetros hay un cierre. O sea, ¿y quiénes son los mismos grupos los que tienen el cierre o son grupos heterogéneos? Son grupos heterogéneos, pero la mayoría son pues, la población prácticamente de originarios de Nove Bugle, que son los indígenas, que son la mayor parte de la población, casi el 90% de los trabajadores bananeros y que se dedican a eso y que son prácticamente especialistas en el cultivo del banano. ¿Y esos grupos que están cerrando, todos son trabajadores de la bananera o hay grupos nativos que se han unido? Hay nativos que suman parientes, inclusive hasta una parte de los gremios, ¿no? Pero no es muy representativo, sino más que nada la fuerza la está ejerciendo los trabajadores bananeros, el sindicato, porque eso está siendo liderado o los que han convocado al paro son precisamente los trabajadores
Los trabajadores bananeros en este momento están con el paro definido, pero la empresa ha advertido la pérdida irreversible de las plantaciones, igualmente de futuras cosechas, y han hablado que ellos tienen 6.000 empleos directos y provocan 24.000 indirectos que se relacionan a la actividad. Correcto. Hubo una reunión entre el presidente Mulino y el jefe o el empresario que lidera la bananera. ¿Tiene información qué fue lo que pasó en la reunión? No tenemos información porque todavía no se ha revelado, pero la impresión que podemos tener es que tal vez se le hizo, por el comunicado podemos entender que se hizo como que se le ha solicitado pues al gobierno que tome cartas o intervenga a fin de que esto se pueda encontrar una salida, ¿no? Y se restablezca, pues, porque en este paro muy en particular han paralizado las labores y han también paralizado, se han dejado de atender el cultivo mismo de las futuras o próximas cosechas que tengan que hacer, ¿no? para mantener pues por lo menos la operación, porque lo que se tenía que cosechar, ahora ya eso se perdió, pero siempre que ha habido un paro, los mismos trabajadores, ¿no? Que creo que eso está contemplado en la convención colectiva que tienen los trabajadores, ellos tienen una condición o tenían la práctica de no descuidar por lo menos la futura producción. Y en esta parte, y ahora sí la han abandonado. Y lo que creo que motivó la visita del CEO de la bananera a la presidencia es porque precisamente el hecho de no haber atendido los cultivos, no se estén atendiendo los cultivos cada hora que pase cada día, entonces puede agravar la situación que lo va a tener, y entonces que tendrían que tomar medidas de reducir primero una buena parte del personal y otra después, y finalmente después si las cosas no siguen, entre más tiempo toma o dura el paro, entonces tendrán que cerrar operaciones y eso sí sería catastrófico para la provincia. O sea, ¿usted cree que la empresa pueda cerrar operaciones después de estar un siglo prácticamente en el país? Bueno, la empresa... el cultivo de la banana. Sí, porque esa es la tradición, eso es lo que ha sostenido la empresa. Exacto. Sí, es difícil, sería una decisión muy difícil tanto para la empresa como pero la actual empresa, la que está... es un capital brasileño, los dueños ahora de la empresa. Ellos adquirieron la franquicia de chiquita de la empresa bananera. ¿Pero usted los ve con ánimo de irse? No creo, porque tienen condiciones muy favorables, porque la producción, el puerto de Almirante, que es donde yo estoy establecido, de ahí salen directos las embarcaciones. La producción sale directo de Almirante a los puertos de Europa. Ese recorrido toma 16 días, ¿no? Y por eso que este es un producto muy delicado, muy perecedero, claro. Porque desde el momento que se corta y se empaca y se procesa, que es un proceso también, se madura, eso tiene un tiempo que tiene que estar en el barco embarcado, porque si no, cada día, cada hora que pase de maduración, claro. Cuando llega a su destino, a Europa, a los puertos, no sirve. Ya es rechazado, inclusive claro. Se ha dado ese caso ya. ¿No? Por contratiempos que han habido. Tengo que hacer la pausa, don Simón. Vamos a regresar enseguida y analizar cuáles son las perspectivas y las alternativas que puede haber para la provincia. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con el empresario Simón Valid, él es de Bocas del Toro y nos está explicando el panorama que se vive en la provincia desde hace prácticamente una semana. Ha sufrido cierres, dice que hay 20 tramos de cierre, es decir, 20 espacios o paros, cierres diferentes, internos, claro, dentro de la misma provincia. Y con el país también hay cierre, con el resto del país. Sí, no, con el resto del país, obviamente, más aparte los internos. Sí. Don Simón, si los empleados no están peleando una mejora en su relación laboral, que eso es lo que se entendería como una gran... negociación con la empresa en dado caso, ¿qué es lo que los está motivando? Además de entender, obviamente, que quieren sumarse a una causa
nacional o a las inconformidades. ¿Cómo estas personas se están manteniendo mientras que están en los cierres? Bueno, es algo precisamente que preocupa. O sea, los trabajadores bananeros, tanto en la ley orgánica de la Caja de Seguro Social anterior como en la actual, No están incluidos. no los afecta en la parte de su De la jubilación. reforma. No es que no están incluidos, vaya, no los afecta en la redacción. Porque una de las preocupaciones se habla, el tema central es que del reclamo que se están haciendo es por el asunto de la jubilación. En el caso particular son los únicos trabajadores del país, y los únicos panameños que se jubilan, los varones a 58 años y las mujeres a los 54, porque hay mujeres que laboran en la actividad bananera, en las empacadoras. Y el trabajo es muy duro. Y es duro. Entonces, considerando pues la naturaleza de ese trabajo, que es bastante duro, ¿no? Y el desgaste que ellos tienen, entonces se ha considerado, y por eso que se aprobó esa ley, no de ahora, sino que estaba allá, y se mantuvo textualmente así. O sea, en Bocas del Toro se percibe que esto puede estar motivado por alguien o por alguna fuerza política o por algo. ¿Qué es lo que se dice? Hay varias versiones, ¿no? Una versión es que pudiera ser que hay diferentes agendas. Una que pudiera ser de personas interesadas o de afuera o de adentro que quieran que la empresa provocar una situación y valerse de estos reclamos, ¿no? Que tienen todo el derecho de reclamar, pero no hacerlo en la forma que lo están haciendo, para que la empresa provocar una crisis y la empresa se retire para darle paso a otro, pudiera ser, es una versión, a otra empresa, ¿no? ¿Que se dedica al mismo cultivo? O tal vez a otro, porque ya hay un antecedente. Por ejemplo, en Costa Rica, en Golfito, hubo una huelga en la década del 70-80 que duró casi 72 días. La empresa cierra las operaciones de banano y la que la reemplaza es un cultivo de piña, que no creo que le ha dado, que no ocupa, y no un rubro o un producto que ocupa tanta mano de obra. Tanta como el banano. Es el único, el rubro, el banano es el único producto agrícola que no se ha mecanizado, no se puede, ocupa por su proceso de producir, desde que se cosecha, desde que se comienza a sembrar. Yo antes de sembrar hay que preparar la semilla. A ver, don Simón, esa teoría, hipótesis no confirmada, esa es una razón que no tiene absolutamente nada que ver con los reclamos y que puede tener un interés oculto. Pudiera ser. La otra versión es que puede ser consideraciones políticas también, ¿no? Para hacerle una oposición tal vez al gobierno, personas con mucha influencia o que tienen un control sobre los grupos que están manifestándose por sindicato. Porque allá también hay una situación. Allá el sindicato tiene que hacer campaña, hacen elecciones internas cada 2 años, ¿no? Entonces a veces se provocan situaciones para mantener liderazgo, para protagonismo, para reelegirse o para mantenerse, y también para aspirar a posiciones políticas, para tener aspiraciones y ser... Bueno, pues, vea cuántos intereses hay ya planteados. Por eso. Y complejos. Muy complejos. Entonces, ¿qué debe de hacer el gobierno, don Simón? Bueno, el gobierno creo que lo que tiene que hacer es nombrar una comisión de personas que tienen que ver si la razón es la ley que se está pidiendo, derogación que se está pidiendo que se derogue la ley 462, que eso se tiene que hacer a través de la Asamblea, porque una ley le deroga a la otra, eso ya no es competencia del Ejecutivo, sino ya de la misma Asamblea. O que se reforme, o que se Pero mientras tanto, para poder retomar el tránsito dentro de la provincia, porque hay otro factor que no hemos conversado y es el turismo, pero ahorita vamos a entrar en él. Explique qué es lo que esperan ustedes, comerciantes del gobierno. Estamos frente a la inacción o la falta de presencia del Estado. Lo que estamos entonces nosotros proponiendo es que entre nosotros, entre las fuerzas vivas de la provincia, los sectores afectados, comercio, productores de plátano, cacao, todo, lo que tienen, que son los que mueven la economía, sostienen la economía del lugar. Entonces que nos sentemos con
con los dirigentes del sindicato bananero, entre nosotros llegar a un acuerdo para convencernos nosotros mismos de que las medidas que se están haciendo, en la forma como lo estamos haciendo la protesta, nos está afectando a nosotros mismos. Y pareciera que el gobierno dice, bueno, voy a dejar que se desgasten o que se estrellen. Pero es una situación muy delicada porque nos está poniendo, nos puede tener confrontación, que es lo que queremos evitar. Queremos sentarnos todos. Ellos... ¿Y cómo qué cree que pueda lograrse con esa reunión, con ese diálogo que se tenga? Bueno, que entremos en razón y que nos digan, por lo menos, ok, cuáles son, que el sindicato con sus asesores o con las personas que se manejan, que entienden del asunto de la ley, señalen cuáles son las partes que a ellos les preocupa o que ¿no? Para entonces discutirlo primero entre nosotros, y entonces nosotros la otra parte, con la Cámara de Comercio, los productores, busquemos también una solución. Tienen también a varios turistas que están prácticamente atrapados, se dice, podemos decir de esa manera, dentro de Bocas del Toro. ¿Qué está pasando con los turistas que están ahí mismo? Bueno, turistas que ya entraron antes del paro, todavía muchos no han podido regresar. Y si regresan, tienen que hacer como 10 transbordos para salir. Entonces, porque el mayor porcentaje de turistas que entra a la provincia entra por vía terrestre, entra por la frontera de Costa Rica, ¿no? Que aunque no tenemos todavía las mejores instalaciones, porque pasan también, pasan por una serie de vicisitudes, pero llegan. Entonces son los que más vienen, más los turistas nacionales que vienen, que entran por la carretera de Hualaca, o sea, de Chiriquí a Bocas del Toro, que es la única vía que... ¿Y como cuántos turistas hay ahorita exactamente? O sea, ¿se tiene un No conteo, tengo idea, un pero entiendo que una declaración que hizo el presidente de la Cámara de Turismo, ¿no? Bueno, los hoteles ya se están desabasteciendo y que tienen varios turistas, porque esta es una temporada, se considera alta para el turismo de la provincia. Si un turista quiere salir de la provincia, ¿cómo debe de hacerlo? La única vía, el que viene por avión no tiene problema, porque el polo turístico de la provincia es en la isla, en el área insular. Sí, correcto. Y ese que vino por avión puede irse por avión. Sí, o sea que ahí tenemos una salida. Sí, pero eso es un porcentaje muy... Sí. Pero el porcentaje más importante es el que entra por las vías nacionales y por la vía... y por Costa Rica. O sea, que tiene que hacer varios transbordos, porque hay un cierre y luego cada cuánto hay dos o tres cierres. Imagínense que hay dice que 15 cierres, 15, pero solamente en el área. Entre porque salen de la isla, tienen que llegar al Almirante, que es donde yo estoy establecido, que es el puerto. Entonces, ese es se trasladan con una lancha, taxi marítimo. Y de ahí entonces hay buses que prestan ese servicio, tanto a los turistas y a los buses, para llevarlos hasta la frontera, ¿no? Ese servicio está paralizado, ellos están siendo afectados también, esa actividad. Voy a hacer la pausa, vamos a regresar enseguida con más, vamos a entender el comunicado de Chiquita Banana también, a ver qué es lo que quiere decir entre líneas y algún tipo de solución o alternativa para esta provincia. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Nuestro invitado es Simón Valid, es un empresario que tiene muchos años establecido en Almirante. Bocatoreño. Exacto, bocatoreño, lo dice con mucho orgullo don Simón. Claro que sí. Don Simón, a ver, ¿qué vislumbra usted como las alternativas más viables ante esta crisis? Bueno, que el gobierno abra el diálogo, o sea, muestre, trate de hacer el contacto para una conversación con... Pero el gobierno no quiere cambiar la ley. Por eso es que tendremos que buscar terceras personas, o llamar a las iglesias, o si quieran participar, o... Un mediador, dice usted. Un mediador que inspire confianza en las partes, especialmente en la clase trabajadora, en los sindicatos. Sí. Porque para mí es como un cúmulo
todas estas manifestaciones por el cúmulo en la forma como también... Además que hay algo delicado y es el antecedente que ha tenido el presidente cuando fue ministro de Seguridad en la provincia. Hay resentimientos, hay cosas que vienen acumuladas. Los mismos servicios básicos de la provincia no son los mejores, a pesar de que somos una provincia rica, que generamos... ¿no? Y hay abandono por parte del Estado, pero es institucional desde hace mucho tiempo. Bueno, es correcto, no es de todo, ¿no? Porque no han tenido como una provincia ahí está la bananera y ¿no? como quien dice, ahí hay un Estado dentro de otro Estado, ¿no? O sea, allá así se sienten ustedes. Hay una comuna así como pero resulta que la empresa ya cambió la política, ya no hay mucha, ya no se proyecta tanto socialmente, como decir, no da respuesta. Quiero que me explique, para contextualizar a la audiencia, ¿qué representa la empresa bananera para la provincia? Bueno, para la provincia prácticamente el 95% de la fuente de trabajo, o la economía de la provincia. Todo el mundo trabaja en la bananera. Todo el mundo trabaja. Si no trabaja en la bananera, trabaja con el gobierno. Y para trabajar en el gobierno ya necesita una recomendación de un político que domine por control ¿no? Que tenga el poder. O sea, ¿y qué pasa con la actividad turística? ¿No se ha desarrollado como tal? ¿No ha generado tantos empleos? No, bueno, cuando comienza a despegar o cuando ya se está recuperando, entonces surgen estas cosas que afectan, porque el turismo también depende del libre tránsito, claro, que se dé, que entren los turistas sin contratiempo y sin que no tengan... Y que tengan abastecimiento dentro de la provincia. Entonces, en este momento... Y no solo afecta a la provincia, la actividad bananera. El banano es el principal rubro de exportación del país, la que produce una de las principales divisas. Claro, y ahora nos va a afectar encima de que tenemos que necesitamos recuperarnos económicamente, que el país necesita una reactivación, que no hay fuentes de suficiente trabajo. Y con esta situación ahora es como para ya remacharla. Si la empresa considera que el paro no es legal, ¿tienen la oportunidad o ellos decidirían contratar a otras personas? No creo que decidirían, sino que lo que van a hacer es primero a reducir mientras se recuperan, porque no van a tener suficiente producción. O sea, la planilla que tienen ahora mismo 100% ocupada, tal vez no la requieran, ¿no? Por las pérdidas. Por las pérdidas. Entonces dicen, no, aquí no necesitamos tanta gente, mejor los suspendemos o los liquidan, y hasta con el riesgo de que puedan perder sus prestaciones, porque no es una huelga laboral, no es un paro laboral, sino un paro que tiene que ver con la reforma o con otras protestas que se han conjugado, ¿no? O sea que para la empresa, digamos, en un momento dado, si el gerente dice voy a suplantar la mano de obra, no le es fácil. No le es fácil. Además, y si viene otra actividad, estos trabajadores están especializados en el banano. No saben. La verdad es que ojalá que eso no pase. Es una situación que ya la habíamos percibido, pero a falta pues de pruebas. De pruebas y cosas. Pero es una cosa que nos preocupa, porque eso, si la empresa cierra operaciones, porque ya ha pasado una vez. En Puerto Armuelles pasó también. Ya tenemos el antecedente de Puerto Armuelles. Pero si eso pasa, entonces estamos en una situación de un caos, vamos a tener un caos social y económico muy grande. Y un desempleo grande, y la gente va a tener necesidades y nos vamos a tener que estar enfrentando. Nada más para cerrar, ¿los manifestantes tienen eso claro? Algunos lo deben tenerlo claro, pero a veces también, ¿no? Yo por eso le digo que puede ser que muchas cosas acumuladas nosotros mismos. Tenemos muchas limitaciones. Sí, la provincia tiene sus particularidades. Así muy interesante eso, Simón. Gracias, don Simón, por estar con nosotros en Contexto. Yo sé que usted está en un viaje a Panamá y le deseo feliz retorno. Gracias. Estaremos en contacto para nuevos avances de este tema. Gracias. Ojalá que tengamos mejores avances, para estos días. Que tengamos mejores días soleados. Gracias, don Simón, y gracias a usted por estar con nosotros en Contexto. Nos vemos la próxima. Gracias. Las noticias en contexto con Adela Coriad.